Bueno, vamos a hablar sobre la evaluación por imagen de la neoadyuvancia en cáncer de mama. Como sabemos, la neoadyuvancia es un tratamiento previo a la cirugía o al tratamiento definitivo. Consiste en una quimioterapia preoperatoria y la finalidad de la neoadyuvancia es aumentar la tasa de cirugías conservadoras en mama. Esto es la tendencia de los últimos años. También nos sirve para aumentar la supervivencia libre de enfermedad en la paciente y se deben desarrollar esquemas terapéuticos más eficaces e individualizados basándose en la expresión de determinados marcadores biológicos y genéticos. Esto nos permite evaluar en vivo la quimiosensibilidad de cada tumor. ¿Para qué nos sirve la neoadyuvancia? Tiene dos fines: reducir el tamaño tumoral para hacer un tumor inoperable, operable y hacer mastectomía, o bien algún tumor que sea candidato a respuesta por quimioterapia y que podamos conservar la mama. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones previas a la neoadyuvancia. Primero es valorar la localización y extensión del tumor. Esto es la afectación local, es decir, dentro de la misma mama, qué tan extenso es el tumor, si afecta el mismo cuadrante, afecta varios cuadrantes, o bien qué afectación regional tiene, hablando de los ganglios regionales, esto es a nivel axilar o a la mamaria interna. Es muy importante tener los estudios de imagen previo a decidir la neoadyuvancia para valorar dicha extensión del tumor. Debemos contar con el estudio histopatológico y marcadores de inmunohistoquímica porque sabemos que habrá ciertos tumores que responden muy bien a la quimioterapia y habrá otros que no lo hagan. Y siempre que sea posible, cuando la paciente va a ser sometida a una cirugía conservadora y sabemos que el tumor va a responder con quimioterapia, debemos aplicar un clip marcador en aquellas pacientes que lo requieran. ¿Cuáles serían? Las pacientes que tienen un triple negativo o un tumor que sea HER2 positivo. La clasificación del cáncer de mama, entonces, de acuerdo a los marcadores de inmunohistoquímica, vamos a tener 5 tipos, y esto va a depender de si tenemos receptores hormonales positivos o negativos. Cuando los receptores hormonales son negativos, puede ser que tengan expresión o no del HER2, y entonces, si no tiene expresión de los receptores hormonales y del HER2, vamos a hablar de tumores triple negativo. Cuando tenemos tumores que expresan HER2, pero no expresan receptores hormonales, estrógenos y progesterona, pues vamos a hablar de esos tumores que son HER2 positivo. Por el contrario, cuando tenemos tumores que expresan receptores hormonales a estrógeno y progesterona, pero no tienen expresión en HER2, y sí tenemos KI 67, perdón, debajo del 14%, pueden ser tumores clasificados en luminal A. Cuando tenemos que los tumores son estrógeno positivos y HER2 negativo, pero con una alta expresión de KI 67 mayor al 14%, vamos a hablar de tumores HER2 negativos, pero luminales B. Y cuando tenemos que la paciente tiene expresión en los receptores hormonales más los HER2 positivo, hablaremos del luminal B HER2 positivo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para predecir cuánto podemos en algún momento esperar una respuesta completa a la neoadyuvancia. La evaluación de los tumores tiene que ser en diferentes aspectos, tiene que ser clínica, patológica, pero también radiológica. En el aspecto clínico, los médicos deben valorar en la historia clínica todos los antecedentes de importancia de la paciente, sobre todo la edad, para saber si la paciente va a ser candidata a mastectomía o a cirugía conservadora. Y en el aspecto radiológico siempre debemos contar con estudios de imagen. De primera instancia, la mamografía, ultrasonido y resonancia, que nos van a servir cada uno para caracterizar la extensión de la enfermedad. Tanto la tomografía como el PET-CT nos van a servir para el cáncer que ya sea metastásico, que no es parte de este tema. Bueno, entonces nosotros debemos localizar la lesión tanto clínica como radiológicamente y valorar tanto el componente infiltrante y ductal. ¿Por qué? Porque el componente infiltrante va a ser el que responda a la quimioterapia, mientras que el ductal la mayoría de las veces no va a responder. Y como les comentaba previamente,
Debemos valorar también la colocación de un clip marcador radiopaco para la neoadyuvancia en aquellas pacientes que sabemos que van a responder y que el tumor puede desaparecer. En esta referencia vamos a hablar de que el cáncer de mama debe ser no metastásico para que apliquemos un clip intratumoral. La paciente debe ser candidata a una terapia conservadora de mama. Las pacientes que ya tienen un cáncer invasivo y van a tener mastectomía no tiene caso aplicar un clip intratumoral. Tumores menores a 2 centímetros, al inicio se debe aplicar el clip intratumoral. Cuando tenemos tumores mayores de 2 centímetros, tenemos que hacer la aplicación del clip cuando el tumor ha reducido al 50%. Esto es muy importante, que se haga un análisis multidisciplinario, esto es, que nos pongamos de acuerdo el cirujano, el patólogo y el radiólogo para ver cuáles son las pacientes que pueden ser candidatas a este tipo de cirugía y a este tipo de aplicación de clip intratumoral. Bueno, ¿cuál va a ser el beneficio de la colocación del clip marcador en los tumores? Primero, nos va a permitir que cuando haya una cirugía conservadora podamos nosotros con este clip identificar el hecho tumoral si es que el tumor ya tuvo respuesta. Con el objetivo de extirpar todo el tumor residual o el tejido cicatricial que deja el tumor cuando responde con un margen negativo. Esto es también para que patología pueda tener la certeza de que lo que está estudiando es la parte que corresponde al hecho tumoral y que realmente haya una correlación entre la imagen y patología. Bueno. Entonces, comentábamos que los 3 métodos principales para valorar neoadyuvancia son mamografía. ¿Cuáles son los aspectos relevantes en la mamografía? La mamografía nos permite valorar el componente infiltrante, esto es, los tumores voluminosos, y nos permite valorar la parte in situ, esto es, todas las microcalcificaciones que puedan estar asociadas al tumor. Sin embargo, la mamografía no es un estudio que tenga una buena correlación con la respuesta patológica, como lo puede ser la resonancia, como vamos a ver. Luego tenemos el ultrasonido. ¿Cuál es el valor del ultrasonido? Bueno, nos ayuda mucho a caracterizar lesiones en la mama densa. También nos ayuda a valorar los ganglios axilares. Recordemos que en la mastografía solamente podemos valorar el nivel 1, mientras que en el ultrasonido podemos valorar los 3 niveles axilares y los crecimientos de la mamaria interna que son intercostales. También podemos valorar el tamaño tumoral de un inicio y en cada ciclo. No así nos va a servir para valorar la respuesta tumoral completa. Esto es porque a veces nosotros podemos estar midiendo algo que parece tumoral y en realidad ya ser tejido cicatricial. Bueno, hablando de la resonancia magnética, ¿cuál va a ser su papel en la neoadyuvancia? Es el estudio que hasta el momento es el más completo y el que está indicado cuando estamos pensando en una terapia conservadora. Nos va a definir la extensión y los patrones de crecimiento tumoral y nos va a predecir con mayor exactitud la respuesta en el tratamiento. Cuando tenemos respuesta en el tratamiento, el tamaño del tumor residual, cuando hay respuesta completa, la resonancia pierde el valor. ¿Por qué? Porque la resonancia es un método de estudio que evalúa la vascularidad de la mama. Entonces, basado en esto, cuando ya el tumor no tiene vascularidad y ya ha desaparecido, no podemos decir que realmente no hay células viables o tumor viable. Entonces, pierde sensibilidad cuando hay una respuesta completa. Es menos sensible en la detección de componente in situ. Sabemos que cuando ya no hay angiogénesis puede ser que no haya algún reforzamiento asociado, entonces las microcalcificaciones solamente se van a ver por mastografía. Aquí pierde la sensibilidad de la resonancia. Pero es muy útil entonces para las pacientes candidatas a cirugía conservadora. Es el método de imagen más recomendado en este tipo de pacientes en las cuales se va a conservar la mama. En este tipo de estudio no vamos a descartar o no nos sirve para descartar tumores residuales en pacientes que responden a tratamiento. De ahí que si nosotros tenemos un tumor que ha desaparecido después de la neoadyuvancia y ya no tiene reforzamiento en la resonancia, esto no contraindica la cirugía de la paciente.
La resonancia tiene una sensibilidad para detectar cáncer residual invasivo de hasta el 87%, con una especificidad relativamente baja del 50%, un valor predictivo positivo del 99% y predictivo negativo del 90%. En respuesta parcial, tiene una sensibilidad del 80% y la especificidad es más alta del 89%. ¿Cuál es la técnica que se utiliza en la resonancia? Debemos utilizar la adquisición de diferentes secuencias ponderadas en T1, T2 con supresión grasa y sin supresión grasa, 3D ecogradiente en T1 con supresión grasa y contraste. Por lo menos 6 adquisiciones, una precontraste y 5 más posterior a la inyección del contraste. De suma importancia hacer las reconstrucciones en máxima intensidad de proyección, espectroscopía y difusión. Este es el protocolo que se utiliza. Este es un T1 que nos va a servir para valorar la anatomía de la mama. Nos funciona muy bien para ver toda la distorsión, los engrosamientos de la piel que pueda haber en algún momento. Luego tenemos un T2 sin supresión grasa que nos sirve para valorar el edema perilesional, el componente de posible necrosis de los tumores, como es el caso. Vemos zonas hiperintensas en relación a la necrosis del tumor. El T2 que nos sirve para valorar más el edema difuso de la mama. Y siempre debemos hacer reconstrucciones, tanto sagitales como coronales, después de hacer la adquisición con contraste. Esto para ver la relación que pueda guardar el tumor con las estructuras adyacentes, por ejemplo, con el músculo pectoral, la pared torácica, con la piel, para ver si hay infiltración a estas estructuras. Este es un corte de reconstrucción en axial y debemos hacer también la difusión con su mapa de difusión, el ADC. Y las curvas de perfusión, como vemos, que nos van a representar la vascularidad de la mama a cada minuto con la intensidad de señal de esta lesión. En el procesamiento de la resonancia, ¿qué debemos hacer también? Tener imágenes en sustracción, proyecciones de máxima intensidad, como comentábamos. Las reconstrucciones multiplanares son de suma importancia para valorar la relación y la extensión del tumor dentro de la misma mama. Las curvas de perfusión o funcionales, donde vemos la relación de intensidad de señal de cada secuencia adquirida, así como el cálculo del coeficiente de difusión aparente y el porcentaje de restricción a la difusión. Hay algunas limitaciones de la resonancia en la neoadyuvancia. Esto es, podemos tener falsos negativos y falsos negativos. En los falsos negativos podemos tener focos de carcinoma infiltrante menores de 5 milímetros. Se puede disminuir esta limitación si nosotros valoramos en cada secuencia cómo va incrementando o lavando el contraste de esos foquitos de reforzamiento, pero si no tenemos el cuidado de hacerlo, estos pueden ser falsos negativos de irse en un carcinoma infiltrante cuando es menor de 5 milímetros. Los tumores lobuliciares, esto es porque a veces simulan tejido y puede ser que lo confundamos con un reforzamiento fisiológico y en realidad ser un tumor. En los tumores mucinosos también podemos perder sensibilidad si no evaluamos bien las imágenes post-contraste. Los falsos positivos, ¿cuáles van a ser? Bueno, focos o áreas de realce por carcinoma in situ y que lo confundamos con un carcinoma infiltrante, y los cambios post-fibrosis posterior al tratamiento. La resonancia tiene algunas ventajas sobre los otros métodos de imagen, y es que al aplicar medio de contraste nosotros podemos valorar la morfología de la lesión y que tiene mucho que ver con su tipo histológico, con el marcador de inmunohistoquímica. Por ejemplo, los tumores que son HER2 positivo, donde son positivos o van a responder a la terapia con anticuerpos monoclonales, presentan frecuentemente una respuesta completa radiológica y patológica, y son lesiones voluminosas, bien delimitadas o lobuladas, que suelen hacer una respuesta concéntrica e incluso desaparecer. Los tumores triple negativos también suelen presentar realces tipo masa. Su patrón morfológico de respuesta es igual una reducción concéntrica y van a responder muy bien a la terapia de neoadyuvancia.
sistémica. Tienen mal pronóstico. Cuando al inicio vemos que después del primero o segundo ciclo no han respondido, esto es de mal pronóstico. Y luego tenemos los tumores luminales, los luminales A y B. Estos suelen tener un realce tipo masa, pero suelen tener una respuesta fragmentada. Van a responder poco a la terapia primaria sistémica o neoadyuvancia, y la respuesta completa patológica no es buen indicador de un buen pronóstico en este tipo de tumores. ¿Cuáles son los tipos de respuesta radiológica que tenemos por resonancia? De acuerdo a la morfología, podemos tener una reducción concéntrica, esto es, que el tumor, la masa tumoral, disminuye de la periferia al centro. O podemos tener un tipo fragmentado donde el tumor queda con pequeños fragmentitos de tumor. O bien puede ser un tipo mixto, es decir, que haya fragmentos de tumor alrededor y un centro todavía muy sólido. Bueno, ya hablando propiamente de cómo se valora la respuesta por imagen a la neoadyuvancia, el método más utilizado son los criterios de RECIST. Estos se aplican a estudios que sean medibles, por ejemplo, mastografía o resonancia. No lo debemos aplicar al ultrasonido, puesto que el ultrasonido es un método que es operador dependiente. Y vamos a hablar de 4 tipos de respuesta. Podemos tener respuesta completa cuando desaparecen todas las lesiones. Podemos tener respuesta parcial, y en la respuesta parcial la subdividimos en respuesta parcial menor y respuesta parcial mayor. ¿Qué es la respuesta parcial? Cuando el tumor ha reducido más del 30% en la suma de sus diámetros de las lesiones diana. Generalmente podemos tener una lesión en la mama, y si es multifocal o multicéntrica, bueno, escogemos de 2 a 3 lesiones y sumamos sus diámetros mayores de las lesiones. Entonces, cuando nosotros comparamos el estudio inicial con el estudio posterior a la neoadyuvancia, vemos si esa suma de los diámetros es menor del 30%, hablamos de respuesta parcial menor, y si es entre el 30 y el 90%, va a ser una respuesta parcial mayor. ¿Cuándo hablaremos de progresión de la enfermedad? Cuando el tumor tenga un incremento mayor del 20% en la suma de las lesiones diana, o con un aumento absoluto mayor de 5 milímetros. Y hablaremos de enfermedad estable sin evidencia suficiente para respuesta parcial ni progresión de la enfermedad. Esto es, que la tumoración no disminuyó ni aumentó de tamaño, o bien si disminuyó fue mucho menos del 20%. Bueno. Hay otras clasificaciones que son menos utilizadas, por ejemplo la de HEICAM, que es el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, y valora igual, tiene 4 puntos de respuesta. No hay respuesta cuando no se observan cambios o se observa progresión. O no se observa progresión. Respuesta parcial cuando es la respuesta, la reducción del tumor menor del 50%. Ellos aplican mucho este tipo de respuesta para la resonancia magnética y hablan del reforzamiento por resonancia comparativo con estudios previos. Respuesta parcial mayor cuando reduce el tamaño tumoral más del 50%, y respuesta completa cuando hay ausencia de tumor residual. En este caso, por resonancia, cuando ya no hay reforzamiento. Los criterios de la OMS, estos generalmente no se aplican a los estudios de imagen, los aplican más en cuanto a la respuesta clínica, los médicos cirujanos, y hablan de respuesta completa cuando desaparece la lesión, respuesta parcial cuando más del 50% de disminución de suma de 2 diámetros. En este tipo de tumores se suman 2 diámetros de la lesión. Podemos tener progresión de la enfermedad cuando hay aumento del tamaño tumoral del 25% o más de la suma de las áreas, y enfermedad estable menos del 25% de disminución o menos del 30% de aumento. Este es un caso de una paciente con un cáncer de mama ductal infiltrante hacia el cuadrante superexterno. Lo que vemos es un tumor irregular de bordes lobulados. Vemos que está que hay asociación, engrosamiento trabecular, aumento de la densidad de todo el estroma, engrosamiento de la piel.
Esto que me traduce que la paciente tiene un tumor extenso que está condicionando edema y tiene actividad ganglionar en el nivel 1. En el ultrasonido confirmamos la lesión con todo el engrosamiento de la piel. Es irregular, sus bordes lobulados, vemos la vascularidad que tiene y vemos la caracterización de los ganglios. Estas imágenes son posteriores a la neoadyuvancia. Vemos que hay una respuesta completa, prácticamente el tumor ha desaparecido, ha disminuido el edema de la piel y el engrosamiento de la piel, y también hay respuesta en los ganglios, ya no encontramos ganglios, y cuando lo buscamos por ultrasonido, en realidad ya no hay tumor residual. Bueno, este es otro caso, en donde vemos una mastografía en la mama derecha, cuadrante suprainterno, un nódulo irregular, de alta densidad, de bordes microlobulados, que distorsiona la arquitectura, que tiene engrosamiento trabecular del tejido circundante. Las medidas iniciales, siempre que medimos en mastografía, debemos tomar una proyección lateral para el eje longitudinal. Es mucho mejor que en la oblicua porque el eje longitudinal a veces no es muy exacto en la proyección oblicua, entonces es más exacto en la proyección lateral. Ahí tomamos el eje longitudinal paralelo o en el diámetro mayor de la lesión de céfalo a caudal. En este caso tiene 83 milímetros, en antero-posterior 67 por 72 en transverso. En la proyección de mastografía posteriores a la neoadyuvancia vemos que el tumor ha disminuido en forma importante, incluso ha cambiado su morfología, ya lo vemos especulado de alta densidad, que distorsiona la arquitectura y sus diámetros son de 25 por 21 por 20. Entonces, comparando el diámetro mayor, el longitudinal, vemos que tiene una respuesta parcial mayor del 80%. Por resonancia, estos son las evaluaciones que hacemos. Por ejemplo, tenemos este nódulo retroareolar, que es irregular, de bordes espiculados, previo a la neoadyuvancia y posterior a la neoadyuvancia, donde vemos una respuesta radiológica parcial mayor. Todavía hay un poco de tumor, por lo que no es una respuesta completa. Tenemos otro caso, en el pretratamiento, vemos el nódulo que está irregular, de bordes lobulados, vemos que es muy extenso, y post-tratamiento ya no encontramos el tumor y ya no hay reforzamiento. Lo que encuentran en patología pues es todo ese tejido cicatricial en el lecho tumoral. Cuando hablamos por imagen, por resonancia, de respuesta radiológica parcial menor, cuando vemos que hay una disminución de volumen, comparando la resonancia previa a la neoadyuvancia, pero el tumor no ha desaparecido y sí su disminución es menor del 30% de volumen. ¿Qué valoramos en la resonancia cuando tenemos pacientes en neoadyuvancia? Bueno, debemos valorar el volumen, que haya disminución del volumen, seguimiento de los nódulos, si es único o son múltiples, la morfología del nódulo de acuerdo a su patrón de reforzamiento. La mayoría de los tumores en mama van a tener un patrón de reforzamiento nodular, pero podemos tener nódulos difusos o una infiltración difusa, es decir, de toda la mama, con captación heterogénea o captación septal, y la heterogeneidad vascular. Nosotros valoramos si hay cambio o no en cuanto a las curvas de perfusión, y de las curvas de perfusión nos importa mucho cómo es el washing, la entrada del medio de contraste, la heterogeneidad arquitectural. Esto es, nosotros debemos tomar siempre las curvas de perfusión en las zonas de mayor captación, preferentemente hacia la periferia, porque en el centro podemos tener necrosis. Y cuando tenemos necrosis, esto nos predice una mejor respuesta del tumor. Bueno, en resonancia podemos tener una respuesta radiológica de tipo concéntrico, y cuando sucede esto, la paciente tiene mayor probabilidad de que pueda conservar su mama. Esto lo hacen mucho los carcinomas ductales infiltrantes, como comentábamos, que pueden ser HER2 o triple negativo, y esto puede modificar a veces de tener una mastectomía a una cirugía conservadora.
Sin embargo, hay otros tumores que no suelen tener una reducción concéntrica, sino más bien fragmentación del tumor. ¿Cuáles son esos? Los carcinomas lobulillares, que ahí hay que tener mucho cuidado cuando los valoramos porque no son indicativos de conservar la mama si desde un inicio este cáncer era difuso. Este es un tipo, una imagen de un carcinoma ductal infiltrante. Como vemos, es muy extenso, de bordes lobulados, y posterior al tratamiento vemos que tiene una respuesta parcial mayor, con una respuesta también de los ganglios axilares. Este es un caso de una respuesta fragmentada, un carcinoma lobulillar. Vemos que es muy extenso y después de la neoadyuvancia hay fragmentos todavía de tejido que están captando medio de contraste. ¿Cuáles serían los criterios de respuesta por resonancia? Bueno, que haya reducción del grado de captación, esto es, que modifique las curvas de perfusión. Entonces, no solamente es el cambio en la forma del tumor, sino también que haya cambio en cuanto a las curvas de perfusión, que haya disminución del volumen tumoral o bien que haya aumento del valor del ADC que nos indica necrosis del tumor. ¿Qué debemos hacer tras la respuesta completa radiológica? Bueno, estas pacientes que sean candidatas en lo posible a cirugía conservadora, generalmente son en estadios 2A a 3A. Debemos nosotros como radiólogos marcar el lecho tumoral. Entonces, si nosotros tuvimos el cuidado de poner una marca metálica en el lecho tumoral o en el tumor antes de la neoadyuvancia, debe la pieza quirúrgica extirparse en forma completa la marca metálica y todo el tejido cicatricial que hay en el lecho tumoral. Si hay microcalcificaciones, estas deben ser incluidas en la pieza quirúrgica para garantizar que tengamos una pieza con márgenes libres de tumor. También, en la medida de lo posible, deben dejarse clips de titanio en el lecho tumoral después de la cirugía cuando la paciente va a ser sometida a radioterapia. En caso de multifocalidad, valorar la cuadrantectomía, si no es posible la lumpectomía, y cuando hay algunos tumores multicéntricos, la tumerectomía puede ser en focos o en bloque y se debe valorar la relación del tamaño tumoral o la extensión tumoral con el tamaño de la mama. Sobre todo, esto se hace cuando la paciente va a ser sometida a una cirugía oncoplástica. Y la mastectomía por persistencia de focos tumorales con componente intraductal. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que tiene un nódulo único en el cuadrante superexterno de la mama derecha, tercio posterior, como vemos irregular, de bordes lobulados, alta densidad. Al ultrasonido, en el segundo ciclo, lo que se coloca es un clip marcador dentro del tumor. Vemos que ya ha reducido al 50% su tamaño y cuando termina la neoadyuvancia, prácticamente el tumor ha desaparecido. En el ultrasonido lo que vemos es este tejido hipoecoico mal definido y en el centro el clip marcador. Esta es una de las razones por las que el ultrasonido no nos sirve para definir si hay respuesta completa o no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar viendo un componente hipoecoico sólido y ser solamente tejido cicatricial que no tiene representación a la mastografía, y cuando hacemos la resonancia vemos que tampoco tiene captación con el medio de contraste. Lo único que vemos es la ausencia de señal del clip marcador. Entonces lo que se hace es delimitar todo ese tejido fibroso que desestructura la arquitectura de la mama con los arpones, y lo que se hace es sacar por completo todo ese tejido del lecho tumoral junto con el clip marcador. En este caso, bueno, no hay microcalcificaciones. Este es otro caso de otra paciente donde tenemos un carcinoma ductal infiltrante. Este era un luminal B, sin embargo, se hizo neoadyuvancia. Vemos que el tumor es muy irregular, de bordes espiculados, tiene microcalcificaciones asociadas en su interior. Se coloca en el segundo ciclo el clip intratumoral y cuando vemos la respuesta total del tumor,
hay solamente microcalcificaciones en el lecho tumoral y vemos el clip en el lecho tumoral hacia la interlínea de superiores. Esta era la imagen inicial por ultrasonido, el nódulo irregular de bordes microlobulados, hipoecoico con ecos en su interior, que eran las microcalcificaciones. Después se colocó el clip y vemos que es una lesión que está muy sólida y es una lesión única. Esto es en el segundo ciclo, que ha disminuido su ecogenicidad. Vemos que ya tiene sombra acústica posterior por la fibrosis que hace y el clip que se coloca en ese momento. Esta es la resonancia previa a la neoadyuvancia, el nódulo irregular de bordes espiculados. Vemos su vascularidad con curvas de perfusión tipo 2. Y luego vamos a la resonancia posterior a la neoadyuvancia, donde vemos que la lesión aparentemente por morfología sigue igual, sin embargo ya no muestra captación con el medio de contraste, tuvo una respuesta completa. Esto permitió que la paciente fuera sometida a cirugía conservadora, nuevamente delimitando toda la parte de tejido fibroso, incluyendo el clip marcador en esa pieza quirúrgica, y vemos que hay microcalcificaciones completas en el lecho tumoral y se extirpó por completo. Estos son los seguimientos de la paciente. Esta es a los 6 meses, vemos que hay mucho edema de la mama, de la piel, del complejo areolo-pezón, y este es 2 años después, donde prácticamente el edema se ha resuelto un poquito y no hay datos de recaída tumoral. Este es otro caso de una paciente con un carcinoma ductal infiltrante difuso, donde vemos toda la distorsión de la arquitectura de la mama hacia predominantemente los cuadrantes externos. En el T2 lo que vemos es esas hiperintensidades alrededor del tumor que nos traducen edema, y luego vemos todo ese reforzamiento difuso. Estas son las imágenes en máxima intensidad de proyección, donde vemos todo el volumen tumoral que abarca prácticamente los cuadrantes externos y parte de los internos. Es un tumor muy difuso, voluminoso, y esta es la secuencia de difusión donde vemos toda esa restricción del tumor dentro de la mama. Posterior a la neoadyuvancia, el tejido se ve muy similar, vemos edema, persiste el edema. Sin embargo, en las imágenes posteriores a la administración del contraste vemos que ya hay una fragmentación del tumor, hay pequeños focos de reforzamiento hacia el cuadrante supero-externo. Entonces, esta es una respuesta parcial mayor, todavía tenemos fragmentos, pero de tipo fragmentado. Y esta es nuevamente todo el edema que hay todavía, pero ya no hay reforzamiento con el medio de contraste. Bueno, ¿qué pacientes van a ser candidatas a cirugía conservadora? Todas aquellas pacientes que tengan una respuesta concéntrica y que sean una respuesta parcial mayor o una respuesta completa por resonancia. Esas pacientes deben tener un tamaño tumoral menor de 3 centímetros. Si mide más, debemos valorar la relación del tumor residual con el volumen mamario. Si hay multifocalidad, la paciente puede ser sometida a cirugía conservadora, pero nosotros siempre tenemos que valorar la extensión, cuánto mide el tumor principal y los poquitos, para ver si la paciente podría conservar la mama. Eso es bien importante, ese es parte de nuestro quehacer como radiólogos, hacer esas mediciones. Hay algunos casos seleccionados de multicentricidad, esto es cuando el tumor a lo mejor está en las interlíneas, o los focos, aunque estén en otro cuadrante, están muy cercanos. También lo debemos nosotros constatar. Si han desaparecido algunas lesiones cutáneas o úlceras que están cerca de la lesión. ¿Por qué? Porque el cirujano puede quitar incluso la piel junto con el tumor. Si hay microcalcificaciones, asegurar que vayan a ser exhibidas en las piezas quirúrgicas y que se incluyan todas. Siempre es importante obtener el consentimiento informado de la paciente, porque después de la cirugía conservadora viene todavía la radioterapia y la paciente debe saber todo el proceso para su tratamiento. Y bien importante, si la paciente va a ser sometida a una cirugía conservadora,
No debe haber contraindicación de radioterapia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, son aquellas pacientes que tienen alguna enfermedad de la colágeno. ¿Cómo determinamos si hay enfermedad residual en la resonancia magnética? Debemos siempre comparar con el estudio previo, determinar el número y tamaño tumoral de las lesiones y la dinámica de realce del contraste. A algunos, o más bien la mayoría de los agentes citotóxicos que se utilizan en neoadyuvancia reducen la vascularidad. El valor de la resonancia es precisamente que nos informa sobre la vascularidad de las lesiones, toda esa angiogénesis que tienen las lesiones. Cuando esto es reducido, va a disminuir la captación del medio de contraste. Entonces, esto también nos va a provocar un retraso en el realce de las lesiones. Por eso es importante obtener por lo menos las 5 secuencias después de la neoadyuvancia. Debemos siempre diferenciar muy bien si es tumor residual o tejido fibrótico. El tejido fibrótico nunca va a captar medio de contraste, mientras que el tumor residual sí lo va a hacer. Y si nosotros ya tenemos necrosis del tumor y el tumor ha dejado solo una cavidad, nosotros debemos valorar si hay realce anular. Generalmente lo damos como positivo si es mayor de 4 milímetros. Si hay algún aspecto nodular en esa cavidad, es enfermedad residual. Y si en el trayecto del tejido cicatricial encontramos una lesión definida que no realce o tiene 2 centímetros o menos de realce. ¿Cuál sería entonces el papel de la resonancia en el tratamiento de la conservación de la mama? Bueno, es bien importante que nosotros a esa paciente la sigamos por 5 años, además de mastografía y ultrasonido, hacer resonancia para valorar si hay una recaída tumoral. Se espera que en los tratamientos conservadores de la mama, la recaída en el primer año sea entre el 1 y 2% y que va aumentando cada año, y la mayoría de las recaídas se va a producir en los primeros 5 años. Las recidivas después de la primera década del tratamiento suelen deberse a fallo de la curación del cáncer diagnosticado originalmente, por lo que suele aparecer cerca del lugar de la tumorectomía. Generalmente las recaídas las tenemos alrededor del lecho tumoral, unos 3 a 4 centímetros en la periferia. Y los cánceres que se desarrollan en la misma mama tratada a los 7 años o más después del tratamiento suelen deberse a crecimiento de otro tipo de cáncer, es decir, es un nuevo cáncer. ¿Qué podemos concluir de esta plática? Bueno, el papel del radiólogo es muy importante en la evaluación de la paciente, y la imagen debe ser orientada a definir la extensión radiológica de la enfermedad y la etapificación locorregional para la planificación quirúrgica óptima y el cribado de la mama contralateral, es decir, también debemos descartar un cáncer bilateral. Es bien importante que en la evaluación por la neoadyuvancia por imagen debe ser integral, esto es, lo debemos consensar el cirujano, el patólogo y el radiólogo por lo menos, además del oncólogo médico. ¿Por qué? Porque es un equipo multidisciplinario donde se va a tomar un tratamiento para obtener la mejor decisión terapéutica. La resonancia es el método más sensible y útil para fines de cirugía conservadora. Es bien importante, si nosotros vamos a tener a una paciente que va a ser sometida a cirugía conservadora, tener la resonancia previa a la neoadyuvancia y posterior a la neoadyuvancia. No es tan necesario cuando la paciente va a ser sometida a mastectomía. Nos sirve la resonancia en ese caso para valorar la extensión locorregional, pero si tenemos mastografía y ultrasonido y la paciente va a ser sometida a mastectomía, bueno, podemos omitir la resonancia. Muchas gracias al comité organizador, a los equipos de trabajo que se forman en el Hospital de Oncología y al Hospital de Oncología, bueno, que es el lugar donde he tenido la oportunidad de desarrollarme y donde día a día pues hacemos todo este trabajo en equipo con los técnicos y con mis compañeros médicos, tanto de la misma especialidad como otras especialidades. Espero que la plática haya sido de su agrado y gracias.